Bueno, muy bien, hermanito. Vamos a pasar al estudio. Ahora, a continuación, les invito a que ustedes abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. A correr aquí la pantalla. Listo. Muy bien. Marcos, capítulo 4, versículo 35. El jueves anterior vimos como una pequeña introducción, como el primer verso, como decir, un pequeño bosquejo de Marcos 4:35, de 4 puntos que vimos en el primer parte del verso de esta lectura. Vamos a leerla de todas maneras de una forma nuevamente para poder tener idea de lo que vamos a continuación a seguir estudiando. Dice Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, a partir de ahora, solamente me dirijo a quienes están aquí presentes, sino a los que están allí conectados. A partir de ahora, toda la instrucción del Señor con respecto al crecimiento. Recuerde que Marcos, el enfoque de Marcos es cómo crece el reino de Dios en nosotros. Y el punto de quiebre, por decir, la apertura hacia algo mucho más profundo fue la parábola del sembrador. Ahí es donde tenemos que definir, realmente yo creo que ya muchos de nosotros debemos haber ya entendido en qué clase de terreno está la semilla germinando. Yo doy por hecho y hablo por fe de que los que están aquí presentes, más los que están allí por Zoom conectados, tenemos el buen terreno, el terreno que da fruto, que dará fruto al 30, al 60 y al 100%. Recordándoles también que a partir de Marcos capítulo 3, el Señor ya cambia la perspectiva, ¿no? Ya empieza a hablar con mucha más directamente, a separar también. Hay unos que están fuera y hay otros que están dentro. Hay unos que serán sus discípulos y hay otros que no entenderán la palabra del Señor. Entonces, a partir de Marcos 4, prácticamente después de la parábola del sembrador, la parábola del crecimiento de la semilla y la parábola de la semilla de mostaza, el Señor empieza ya a enfocarse directamente a su discípulo. La enseñanza va a ser práctica. Y por eso sucedió algo aquí en Marcos capítulo 4, versículo 35. Ya entendemos y ya sabemos, debemos saber ya. La idea es que en este momento ustedes, hermanos, ya sepan y entendamos qué clase de terreno es nuestro corazón. Y si no lo tienen, si en el caso aún está en un terreno que está entre las espinas o en un terreno que está aún entre pedregales, o en un terreno que está al lado del camino, como la semilla que cae junto al camino, atención, ¿no? Porque lo que el Señor dice siempre al principio de Marcos 4 es, oigan, ¿no? Escuchen. Y eso es lo que el Señor está en verdad exhortando. Marcos capítulo 4, versículo, Marcos capítulo 4, versículo 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Entonces, no olvidemos que también hay malas semillas. ¿Sí? La cizaña crece también de una semilla que cae entre la semilla buena. Entonces, para quienes estamos en las condiciones correctas, vamos a entender esta doctrina que se está enseñando y vamos a vivir esta enseñanza de acuerdo o dado en cada circunstancia el fruto esperado. Entonces, 4 cosas que vimos el jueves anterior, ¿no? Aquel día cuando llegó la noche, eso fue lo primero que vimos el jueves anterior, un día en la vida de Jesús. Todo Marcos capítulo 4 es el desarrollo de un día en la vida de Jesús. Y no era un día tan relajado como muchas veces nosotros tenemos en el aspecto espiritual. Laboralmente podemos tener días agotadores. Llegamos a casa cansados, estresados, pero en la cuestión del evangelio, en el servicio del reino de Dios, por decir, en la obra del Señor, muchas veces no salimos de nuestra zona de confort.
estamos cómodos. Realmente estar aquí en iglesia es cómodo. Salir al campo a buscar la mies que está lista para la siega, es difícil, es complicado, pero hay, y es nuestra responsabilidad, en verdad, proponernos salir a buscar esa buena semilla en los corazones, sembrar esa buena semilla en los corazones de otras personas. Vemos aquí a través de Marcos 4, en este día de trabajo del Señor, un aspecto que veremos más adelante. No sé que hoy no vamos a alcanzar, seguramente el próximo jueves. Vamos a hablar de la humanidad del Señor. O sea, el Señor es divino y humano. Por favor, divino y humano. Vamos a ver aquí quién tiene el micrófono abierto. Por aquí escuchamos. Yo estoy acá, bueno, creo que ya lo cerramos. Muy bien, estén pendientes. Muy bien. Vamos a ver la divinidad y la humanidad del Señor en este aspecto. El Señor es perfectamente humano, el Señor es perfectamente divino. Entonces, aquel día cuando llegó la noche, dice la primera parte del verso 35. Los que buscaban a Jesús, recuerden que no eran unos poquitos, eran multitudes que lo acosaban, lo apretaban, se dividen en tres clases de personas y yo espero que nosotros seamos de la tercera clase de personas. Los primeros eran los curiosos, aquellos que buscaban a Jesús simplemente por la novedad. Hoy día al cristianismo lo siguen muchos curiosos, ¿sí? Aquellos que quieren experimentar nuevas o tener experiencias espirituales y fácilmente pueden estar en la fe en Cristo, por decir así, en una iglesia y recibiendo doctrina cristiana y fácilmente pueden pasar a recibir otra clase de doctrina, sobre todo doctrinas malas, erróneas y peligrosas. Entonces, los curiosos. Están también los interesados, aquellos que buscan sacar provecho. Hoy día también hay muchas personas que quieren aprovecharse del Señor, quieren sacar algo de Él, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en la mal llamada o mal aplicado de la prosperidad, ¿no? De a Dios se le da para recibir algo. Y eso es algo que debemos tener mucho cuidado de no caer en esa trampa, porque nosotros muchas veces oramos pensando que somos mejores y que tenemos el derecho de pedir, porque de pronto yo soy quien sirve en la iglesia, entonces yo creo que el Señor me va a tener más en cuenta. Puede ser si mi vida es santa y mi vida es intachable en lo imposible, si mi vida es íntegra, el Señor va a estar cerca de mí. Él dice que Él no escucha al soberbio, ¿no? Ni al altivo. Él se aleja del que es soberbio o es altivo, más al que es humilde de corazón, Él está cerca de ahí. Por eso dice que mis oídos estarán atentos al clamor de mi pueblo, si mi pueblo se humillara. Entonces, los interesados aprovechar. Y los terceros, que son los que realmente somos o realmente estamos convertidos, que son ustedes que están aquí en esta noche y los hermanos que están allí escuchando. ¿Qué más dijo? Pasemos al otro lado. Esta frase es importante tenerla en cuenta porque en el aspecto de las tormentas, cuando vayamos ahorita que empecemos a ver este aspecto de las tormentas en la vida, las tempestades que van a suceder, hay que tener en cuenta un principio fundamental, hermanos, que son las promesas del Señor. Para capotear una tormenta, para pasar incólume, o sea, sin peligro al otro lado, es necesario tener en nuestra mente muy presentes las promesas del Señor. Por eso ellos olvidaron cuando se desató el problema que Él les había dicho, pasemos al otro lado. ¿Sí? Él no les dijo, ahoguémonos en el mar, vamos a hundirnos en el mar, ¿no? Realmente si los discípulos hubiesen visto, ellos eran expertos marineros, si ellos hubiesen visto al fondo allá en las nubes bajas y cargadas de lluvia, le hubieran dicho al Señor, viene tormenta, Señor, mejor no crucemos, esperemos hasta más tarde. Ellos nada, en realidad no tuvieron ninguna razón para advertir al Señor de un peligro. Sin embargo, cuando surgió el problema, ellos olvidaron. Nosotros tenemos la tendencia, hermanos, olvidamos muy fácil. Y por eso nuestra tarea como creyentes en la fe y en la iglesia es memorizar la escritura, ¿verdad? En lo imposible estar constantemente. Por eso nuestras palabras y nuestros temas de conversación siempre deben estar basados en la escritura, en las promesas de Dios y en la palabra de Dios, porque vamos a basarnos en las promesas del Señor para capotear tormentas. Recuerden, mientras Jesús esté en la barca no se va a hundir. Entonces, ese es un principio que vamos a tener en cuenta. Tercer punto que vimos, le tomaron como estaba. No le dieron tiempo de comer. Él dijo, pasemos. Yo no vi que ninguno de sus discípulos, en la fe de ellos, porque el propósito de las tormentas, adelanto, es probar la fe.
En realidad el propósito de las tormentas es demostrar qué cantidad, qué clase de fe tenemos. Los desiertos, cuando pasamos por desiertos, tiene otro propósito, ¿sí? Cuando estamos en zonas de desierto, en pruebas grandes y largas, el propósito es diferente. Eso lo dice en Deuteronomio capítulo 8. Pero aquí el Señor quería probar la fe de ellos. Por eso les dice, ¿cómo no tenéis fe? Y vemos un aspecto que los discípulos habían visto los milagros del Señor. Había sanado a un leproso en el templo, ¿sí? En Marcos capítulo 2. Y había sanado a varios así en su trasegar antes de llegar a este punto. Y ellos dicen como con una manera un poco tal vez irónica o incrédula, ¿no? ¿Quién es este? ¿No? ¿Quién es este? Que el mar, que aún el viento y el mar le obedecen. No podían creer al final, el resultado final, porque la fe de ellos aún no era perfecta. La idea al terminar Marcos 4:30, al verso 41, cuando llegamos allá, antes de ir a Gadara, porque ellos iban a la región al frente, a Gadara, donde se encuentra con el endemoniado, es que nosotros podamos no decir quién es este, porque esa es una manera como despectiva o como incrédula de reconocer la autoridad de alguien, ¿no? ¿Quién es este? Nosotros vamos a tratar de llegar al final, cuando lleguemos al punto, al verso 41, de declarar, este es nuestro Señor, este es nuestro Salvador, este es nuestro proveedor, él es nuestra bandera y todo lo que sus nombres significan y pueden aplicarse a nuestra vida en un momento determinado. Le tomaron como está, ninguno de sus discípulos le acercó un vaso de agua, le dieron de comer, no dice, simplemente arrancaron. Él estaba tan cansado que lo primero que hizo, seguramente cuando el mal ya empezaba a convulsionar, él descansar, acostó su cabecita sobre un cabezal, dice en el verso 38, posiblemente esa palabra cabezal era el asiento donde se valga la redundancia, donde se sentaba, ¿no? El capitán de la barca o el que dirigía la barca, porque habían unos que remaban, seguramente si era una barca grande tendría velas, ¿sí? Pero en ese cabezal donde había un cojín más o menos cómodo, él recostó su cabeza y durmió. Me lo imagino sentados con sus brazos sobre el cabezal tratando de reposar algo. Estaba agotadísimo. Y tercero, bueno, hay decisiones que los discípulos tendrían que tomar cuando tuvieran lista la barca. Recuerden que el Señor les había dicho un día antes de Marcos 4, alísteme la barca, pero no le dijo que le iban a usar, ¿no? Tengan preparada la barca. Cuando llegó el momento, él usó la barca como una especie de tarima, púlpito para enseñar a las grandes multitudes ahí en el borde. No estaba en la arena, en la playa, sino sobre el mar, hablando. Me imagino la potencia de la voz del Señor, ¿verdad? Ya no es como acá que es cerrado y la acústica es buena. Él tendría que gritar para abarcar a los miles que le oían. Pero algo que sus discípulos tenían que tener en cuenta y nosotros debemos tener en cuenta cuando nos enfrentemos a las tormentas es primero tener una barca lista. Eso ya también lo vimos algo del jueves anterior, más adelante vamos a ver. También estar seguros que en nuestra barca está Jesús. Hoy hay muchas barcas que tienen un Jesús extraño. Cuando hablamos de barca quiere decir los servicios, puede ser los ministerios que tenemos, la vida cristiana que nosotros decimos practicar debe tener al Jesús verdadero, ¿sí? También que hay que hacer algo, bueno, esto lo voy a adelantar, pero se va a ver más adelante. Cuando llegue el problema, hay que acudir ¿a dónde? Bueno, y lo vamos a ver más adelante, porque cuando surge una situación complicada y no tenemos cabeza fría, haber entendido con antelación qué hacer en un problema determinado, cuando venga la tempestad, en este caso tenemos que aprender que hay que ir a qué? Despertar a Jesús. Vamos a ver eso también cuando lleguemos allá. Y lo otro que tenían que hacer ellos para cruzar el mar, o para cruzar el mar de Galilea, era remar. Si ellos hubiesen quedado sobre las olas, hubieran sido llevados de aquí, como el viento lleva al que no tiene un ánimo firme o estable. Nosotros tenemos que aprender a remar y eso significa trabajar, hermanos. El Señor ya hizo su parte, ya nos llamó, nos comisionó, nos va a ayudar en medio de toda circunstancia, nos va a librar de la tempestad. Ahora es tiempo, hermanos, de que como iglesia pongamos manos a la obra, ¿no? Es muy hermoso tener a Jesús en la barca, tener su presencia, ¿no? De alguna manera permitir que Él se manifieste, hermanos, a través de la vida de iglesia, ¿no? La vida de Jesús no se manifiesta, hermanos, individualmente. Claro, debemos dar testimonio. En algunos se refleja más que en otros, ¿no?
pero a nivel de iglesia como un cuerpo local, recuerden que la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. Nuestra iglesia debe estar centrada sin penas y sin vergüenza en exaltar, proclamar, poner a la luz arriba el nombre del Señor y la persona de Cristo. Y eso también es posible con nuestro testimonio. Debe ser por medio de nuestro testimonio y nuestro trabajo en la obra del Señor. Y lo otro que dice el verso 35 es, había también con él otras barcas. Y eso de que había otras barcas también significa que habían más gente con Jesús. No solamente iban, tal vez en la barca iban los 12, en la primera, donde sucedió este acontecer. Pero cuando empezó la tormenta, habían otras barcas que iban con ellos cruzando el mar. Eso tiene que ver también con que ellos fueron testigos de lo que sucedió, pero no fueron testigos de primera mano, porque los testigos de primera mano estaban con Jesús ahí en el barco. Pero ellos vieron cuando se levantó la tormenta, cuando se calmó la tormenta. Hermano, eso quiere decir que la gente nos mira. ¿Cómo vamos a actuar nosotros en medio de un problema? ¿Cómo creen ustedes que las personas vendrán a nosotros buscando ayuda si ven que nosotros como decir creyentes, nos desesperamos, nos angustiamos, nos deprimimos, nos estresamos y cosas semejantes a estas? No podemos capotear los problemas y las circunstancias. Nuestra fe es tan quebradiza que en realidad en lugar de ayudar a alguien, nos hundimos con él. Y eso es lo que el Señor no quiere. Entonces, esto tiene que ver con Filipenses capítulo 1, cuando habla que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Entonces, el propósito del Señor para ustedes, para mí, para la iglesia, hoy y siempre, obviamente, hasta la eternidad, hasta que Él nos haga de acuerdo conforme a su imagen, como dice en Corintios, es perfeccionar la buena obra. ¿Y cuál es la buena obra? Colosenses 2 dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, Cristo quiere desarrollar su imagen, digámoslo de esa manera, ¿no? De gloria en gloria nos asemejamos a Él, desarrollarle nosotros de modo que sea Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y eso va a ser posible y es obviamente necesario por medio de las pruebas. Dice en 1 Pedro que es necesario. Hermanos, no se puede evitar. Algunos enseñan, no, es que la vida cristiana es un camino de rosas. La vida cristiana es, no van a haber problemas. Usted está llamado a tener salud, usted está llamado a tener, ¿qué más? Riquezas, usted está llamado a ser cabeza y no cola. Eso lo enseñan y descontextualizan muchos versos y con eso tergiversan y dañan la fe de muchos cuando las cosas no salen como ellos humanamente esperan. Es necesario, no se puede evitar las tormentas. Otro verso que lo tenía como texto está en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿el mundo qué es? ¿Qué es el mundo? La palabra mundo que aparece aquí es el cosmos, es el ambiente en el cual nos movemos y desarrollamos como seres humanos. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con nuestra país, por ejemplo, nuestra nacionalidad también, tiene que ver con la fe que practicamos, ¿verdad? Y el mundo tiene muchas facetas, pero ¿qué es lo que dice? En el mundo tendréis aflicción. O sea, el mundo está en contra de nosotros, ¿no? Olvídense de que hay cristianos que son, yo les digo aguapanelas, porque en verdad son así. No se saben de qué lado están. Yo espero que ninguno de los hermanos que estén aquí seamos en algún momento, por alguna circunstancia, un cristiano aguapanela, que no se sabe ni para qué lado es. Viene el mundo, viene la iglesia y nada más, porque les gusta o nos gustaba, porque yo era uno así en mi juventud, de pasar desapercibido, de pasar de agache, de pasar sin resaltar mucho en el aspecto de que mientras no alborote el avispero, no tienen que meterse conmigo. Y esa era la clase de fe que yo tenía, una fe errada. Entonces, Marcos capítulo 4, versículo 37. Algo sucedió de repente. Eso fue algo que ellos primero no pudieron evitar, ¿cierto? No lo vieron venir, obviamente. Hubieran visto, como dije, las nubes cargadas de agua. Como dijo el Señor, les juzgaba a los fariseos, les decía, hipócritas, ustedes saben discernir los tiempos de los cielos, pueden decir, viene tormenta, pero no son capaces de entender los principios del reino. Y dice
se levantó una gran tempestad de viento. Y la palabra tempestad que aparece aquí viene de una palabra que en griego que se llama seísmos, y ahí viene el término sismo o temblor, ¿sí? Seísmos, que es el término en griego, y tiene que ver con algo que es de mucha violencia, de mucha fuerza y de manera repentina. Entonces, cuando se habla del mar, en este caso se habla de tempestad, que tiene que ver con el viento y con los cambios de temperatura, porque ahorita les explico por qué sucedió esto. Y cuando se habla de tormenta, tiene que ver con la tierra, o sea, lo que sucede en tierra. En la zona sureste de los Estados Unidos hay un sitio, comprende varios estados, entre ellos Texas, Luisiana, bueno, algunos estados de la Florida, Texas y Luisiana, solo lo doy como ilustración, donde se conoce como el callejón de las tormentas o el callejón de los tornados. Ahí continuamente, en ciertos periodos del año, cuando las corrientes del Golfo de México, que son corrientes cálidas, se unen con los vientos fríos que vienen del norte, se forman estos tornados que hemos visto en las noticias que destruyen todo a su paso. Esas son las tempestades que habla aquí, perdón, las tormentas que habla aquí también. Son palabras sinónimas, pero para hacer la diferencia. Entonces, la tempestad está más relacionada con el viento y mucha lluvia, se usa en el contexto marítimo. Y la tormenta se usa más con rayos, tiene que ver con lo que sucede en tierra. Es repentina, pero ambas generan algo, es destrucción y caos. ¿Sí? No se puede esperar nada bueno. Cuando viene un chubasco repentino, así un aguacerito, pues uno se puede banquear. Hemos visto en Barranquilla, ¿no? Las noticias cuando llueve terriblemente, ¿no? Cómo se forman esos riachuelos y esas, ¿cómo llaman eso? ¿Cómo? Sí, se desbordan las calles y es peligroso. ¿Qué hace la gente? La gente tiene que refugiarse, ¿no? Y eso siempre, el efecto es desastroso, es peligroso, no hay que jugar con esto. Entonces, cuando veamos las señales en los cielos, vamos a saber que vienen las tempestades. Y vamos a tratar de entender esto a través del estudio, porque hay unas señales. De pronto no lo voy a decir todo, porque eso lo tengo también preparado para el mensaje del domingo. Tengo el privilegio, la responsabilidad y con mucho temor y respeto les invito a que me acompañen este domingo a la predicación del evangelio aquí en el local y tiene que ver con este tema. Y ahí vamos a terminar de ver algunas cositas para aplicarlo de una manera más evangelística y más de edificación a la iglesia en cuanto a exhortación y ánimo, ¿no? Esto es para estudio y para que conozcamos. Entonces, como dije, los discípulos expertos en conocer el estado del tiempo, si hubieran notado peligro de cruzar el mar, le habían aconsejado al Señor que no lo hiciese por lo peligroso, pero la tempestad fue muy repentina. Dice Marcos 4:37, vuelvo a leer, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. O sea, fue tan rápido que la barca empezó allí, no había manera de achicar. Hoy en día, en los barcos, en las barcas grandes, la ciencia también lo ha permitido, se usan bombas de achique, ¿no? Si el agua se mete al barco, entonces usan la bomba de achique y eso saca el agua afuera. Ayer llovió tremendo aquí en el segundo local y nos dimos cuenta que se nos mojaron los inarios de jóvenes. Vamos a ver cómo los recuperamos urgente. Pero si hubiera sido posible tener como la ilustración, o si eso se hubiese anegado más, una bomba de achique, ¿no? Que sacara todo el agua que está ya emposada y la sacara afuera. Es necesario a veces tener eso a la mano. Pero ellos no lo tenían. Ellos empezaron a ver que el agua llenaba la barca. ¿Qué pasó? ¿Se rieron? ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Se relajaron? Imagínense, ¿qué harían ustedes? Ellos eran expertos en capotear tormentas, pero fue tan grave que, como dice acá, tuvieron gran temor. Una de las cosas que está relacionado con la tempestad es el temor. Vamos a ver eso también, ¿no? El phobos o el temor reverente. El temor reverente es el que vamos a ver al final en el verso 41. El phobos o miedo es el que se ve aquí en el verso verso 40. ¿Cuáles son sus miedos, hermanos? Si yo le preguntara a ustedes, a los que están allá al frente y a los que están aquí presentes, ¿cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son nuestros miedos en esta noche que marcan nuestra vida? Al nororiente del mar de Galilea, si ustedes se ubican en sus mentes un poquitico, en sus Biblias, en los mapas, está el mar de Galilea. Al nororiente, o sea, digamos que mi mano es el mar, por este lado están los famosos altos del Golán. Los altos del Golán quedan con Siria, eso es de Israel ahora,
gracias a Dios, ellos conquistaron esos altos del Golán en la guerra de los 6 días, 1967, y con esto resguardan Israel, porque los sirios tenían por norma, cuando era de ellos esos altos del Golán, llegar a esas alturas y bombardear Israel. Perfectamente podían, por medio de cañones, llegar prácticamente hasta Jerusalén, porque Israel no es un país grande, es pequeño. Cuando Israel conquistó las alturas del Golán, ganó seguridad. Y para que se hagan una idea, las alturas del Golán son una serie de montañas, ¿no? De montes elevados, algunos tienen más de 3.000 metros. Entonces son las condiciones perfectas para que cuando los vientos fríos que bajen de esas montañas se encuentren con la caliente, porque el mar de Galilea está 230 metros por debajo del nivel del mar. Lógicamente no es frío, es caliente, esa 230 metros bajo el nivel del mar. Entonces el aire sobre esa altura es cálido y al encontrarse con los vientos fríos que bajan de las alturas del Golán, se forman esas tormentas. Y esos, la Biblia también los llama en otras versiones turbiones, algo repentino, muy instantáneo y muy caótico. Entonces, cuando los discípulos empezaron su travesía hacia la otra orilla, algunos han interpretado, yo leyendo esto y estudiando, pues obviamente yo leo comentarios y miro qué opinan otros sobre esto, más mi propia opinión. Pero recuerden el Señor a donde iba, nada pasa por casualidad. El Señor no permitió, porque recuerden, cuando hablamos de las tormentas, también debemos entender soberanía de Dios, ¿cierto? Esto tiene el control divino. Por eso el Señor estaba tan tranquilo. Esa barca que se bambolía vaina por todos los lados y el Señor dormía como un bebé. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la creación. Y Él perfectamente más adelante, como dijo, hizo algo que sorprendió a los discípulos. Entonces recuerden el Señor a dónde iba, al otro lado de la región del mar de Galilea que se llamaba Gadara, y allí se iba a encontrar con una lucha, por decir así, un encuentro, aunque digamos, para que tengan la idea, con una legión de ángeles, demonios, el endemoniado gadareno. Cuando veamos allá vamos a llegar también a ver una enseñanza muy hermosa sobre el endemoniado gadareno. Vamos, pero no adelante. Entonces, dice en Lucas 8:23, ¿no? Hablando de cómo el Señor apenas arrancó la barca a cruzar, Él se quedó dormido, estaba tan cansado, hermano. Él tenía sueño, tenía hambre, ninguno de sus discípulos le llevó un bocadito. Ahí no se menciona en ninguno de los evangelios, Señor, coma algo. No, tal vez ellos atareados en preparar la barca, bueno, ya la tenían lista, en arriar la barca y arrancar a cruzar, se olvidaron de eso. El Señor había arrancado en la madrugada de ese día. ¿A qué? Él tenía por costumbre hacer algo. ¿Se acuerdan qué hacía siempre? Antes de orar. Y él se levantaba antes de que el sol saliese. Nosotros muchas veces vemos el sol y apenas nos echamos la comida encima y seguimos durmiendo. Esa es como a veces nuestra actitud, ¿no? Y poco oramos. Quedamos justo en reconocer, ¿no? Preferimos que poco le ganamos al sol, para orar. Bueno, yo me excuso y no lo quiero decir como jactancia, pero en cierta manera yo debo orar antes de salir y estoy en estas condiciones porque yo salgo en la madrugada. Francisco, por ejemplo, el hermano, ha dado testimonio que también en la madrugada que sale, él tiene que llegar a la empresa antes de las 6. Él ora cuando el sol aún no ha salido. Qué bueno es orar. De mañana, dice, me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces el Señor, obviamente, humanamente estaba cansado, agotado. Lidiar con las personas no es fácil. Sanar aquí, predicar allá. Había comido, tuvo tiempo de comer, pero aquí no se menciona. Tal como él estaba, se lo llevaron para cruzar. Y mientras navegaban, dice Lucas 8:23, él se durmió y se desencadenó. Estoy leyendo la otra versión, el otro evangelio. Una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. O sea, no era nada fácil. Ellos eran marineros expertos, pero tuvo que ser muy terrible porque se asustaron con eso. De no haber sido así, ¿cierto? No le hubieran acusado de indiferencia ante su difícil situación. Tal vez la barca empezaba ya a mostrar el mar, a mostrar rebeldía y a encapotarse, y el Señor simplemente se recostó y durmió. Por eso sus discípulos le dicen, levántate, le dice, no tienes cuidado que perecemos. Señor, nos vamos a morir y usted no hace nada. Qué necios, ¿verdad? Porque ellos no entendían aún con quién estaban.
le acusaron en cierta manera de ser indiferente, ¿no? Y esto les molestó. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos molestado cuando hemos empezado. Mire, eso tiene que ver, como es la manera práctica, a nuestra vida van a llegar tempestades. Van a llegar momentos en que vamos a tener que acudir a Jesús. Y es bueno porque cuando usted le advierten de que viene una tormenta, por ejemplo, en el callejón de los tornados que mencioné en el suroeste de los Estados Unidos, cuando los servicios meteorológicos anuncian que viene un tornado de tal intensidad, ¿qué hace la gente? Hemos visto noticias, ¿no? La gente se cruza de brazos, la gente se acuesta a dormir o la gente se pone en fiesta. No, todos se ponen a reunir alimentos, se ponen a ponen enchapado en las ventanas para que los turbines no arranquen las puertas ni las ventanas. Y en esos estados, muchas personas duermen y viven cuando eso sucede en refugios subterráneos. O sea, ellos no pueden decir como acá, reunámonos todos en el local mientras pasa el turbión. No, el turbión pasa y se lleva a la iglesia y se lleva a todos los que estén ahí. Ellos tienen que bajar a un refugio que los proteja más. Entonces, cuando las tormentas llegan, la tarea, o mejor dicho, el propósito nuestro, hermanos, como iglesia ahora y como creyentes, es preparar el refugio. Tenemos que preparar. ¿Tiene usted preparado? ¿Tienen ustedes preparado el refugio para el tiempo de tormenta? ¿O van a esperar que nos coja de sorpresa? Que nos coja de sorpresa. Y después, ¿cómo hacemos? Como gallinas sin cabeza, corriendo de aquí para allá, gritando como los marineros de Jonás, ¿se acuerdan? Jonás, el Señor dijo, vean, Nínive, predícales que se arrepientan. Y él se fue hacia España. Y Dios levantó, dice Jonás 1, que Dios levantó una gran tormenta y que sean los marineros, corrían de aquí para allá por el barco, le clamaban a sus dioses y vieron a Jonás durmiendo. Levántate, dormilón, también. No es que perecemos. Jonás sabía a quién había ofendido. Por eso le dijo, no, yo sé cuál es la respuesta, soy yo el culpable, lánceme al mar, conocemos la historia, ¿no? Para que la tempestad se calme. A veces las tempestades, y eso también lo vamos a ver más adelante con más calma, las tempestades van a llegar para probar mi fe, mi obediencia, pero también vienen como un castigo del Señor. Las tempestades pueden venir como una manera donde el Señor nos va a llamar la atención. Quiero hacer una aclaración y lo voy a estar repitiendo varias veces porque de igual manera quiero que queden en sus mentes. Los desiertos, que son para probar lo que hay en nuestro corazón, pueden durar meses, días, meses, años. Una enfermedad larga es un desierto, ¿verdad? Un proceso de divorcio, separación, por decir así, ¿no? Es un desierto, ¿no? Una situación, acabamos de pasar por un desierto de 2 años, con esta pandemia prácticamente. No fue fácil. Mucha gente ha sufrido, económicamente estamos golpeados, nuestro país está levantándose, nuestra economía quiere surgir y la sociedad quiere reactivarse. Ha sido un tiempo de desierto, pero las tormentas, la característica de las tormentas, hermano, es que es de corta duración. Por eso debemos tener en cuenta este principio. Mientras estemos con Jesús en la barca, la tormenta no va a durar mucho. Esa es la esperanza, no va a durar mucho, puede durar algunos días. A mí me han pasado tormentas en el carro, por ejemplo, puede decir situaciones, no, como decir, situaciones mecánicas, ¿no? Algo mecánico que yo no esperaba y surge, es una tormenta. ¿Y qué hago? ¿Qué debo hacer? Yo aprendí, hermanos, a través de los 25 años que llevo manejando, que cuando me sucedía algo mecánico, sobre todo en el carrito que tenía antes, el 9, que era más problemático, ¿no? Pedía más que lo que generaba en entrada, pero quería ese carro. Y cuando llegaban los problemas mecánicos, yo aprendí algo. Claro, para arreglar una situación mecánica se necesita plata. Entonces, cuando yo tomaba una actitud irreflexiva y hacía las cosas a mi manera, vaya a buscar plata, vaya a pedir prestado, vaya, corra aquí, corra allá, para aliviar la carga de solucionar la parte mecánica del carro, todo me salía mal, todo absolutamente me salía mal. Pero cuando aprendí esta lección, esto lo cuento como experiencia, yo descansaba en el Señor. Realmente lo hice varias veces y esa es la gran verdad. Eso aprendí. Señor, el carro es suyo. Señor, no puedo hacer más. No voy a hacer más como hacía antes de mis fuerzas. No, Señor, yo descanso en ti, mi defensor y mi escudo, Señor. Y saben una cosa, hermano, las cosas surgían con una facilidad. Llegaba el dinero, llegaba, por ejemplo, una ofrenda, llegaba una ayuda de alguna manera y yo podía solucionar y seguir trabajando. Esa es la idea cuando nos enfrentamos a las tormentas. Hay un verso en Jeremías 5:22, ya para terminar en estos cinco
minuticos que me quedan, para dejar ahí, Jeremías 5:22 dice, y tal vez qué apropiadas serían las palabras de Jeremías si ellos las hubiesen recordado, tal vez no la conocían. Recordemos que los discípulos eran pescadores, bueno, habían unos que eran de otras, Mateo, bueno, si ya estaba entre ellos, claro que sí estaba, era un poquitico, digamos, que más educado, por decir, pero por lo general eran gente, por decir, que no había pasado el bachillerato, por decir algo. Aunque ellos debían conocer muchos aspectos de la ley y de la palabra. Pero hay un verso en Jeremías 5:22, si ellos lo hubiesen recordado, tal vez su actitud hubiese sido diferente, ¿no? A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Miren la promesa, hermanos, para nosotros. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Esa es la promesa de hoy. Tal vez en algún momento de nuestra vida, hermanos, nosotros en el desespero tratamos al Señor de indiferente. Es que yo no le importo, Señor. ¿Por qué no me escuchas? Yo muchas veces luché con Dios de esa manera. Yo levantaba mi grito, aún ya casado con mi esposa. Yo creo que Marta, si me escuchó alguna vez o no, no lo sé. Pero yo en mis tiempos de soledad, cuando venían las crisis, yo luchaba con Dios. Yo luchaba con el Señor, como decir, Señor, ¿por qué no actúas, Señor? Señor, ¿por qué no haces algo, Señor? Señor, ¿por qué te has olvidado de mí, Señor? Y yo no había comprendido, pues obviamente cuando lo leí también fue una voz de esperanza para mí, Jeremías 5:22. Las tormentas vienen, pero si tengo a Jesús en mi barca, ellas serán mucho más llevaderas. Recuerden, yo no puedo calmarla, que la calma es el Señor. Yo no puedo capotearla solo, tengo que hacerlo con la ayuda del que creó las tormentas. Y recuerden el propósito, el Señor permitió la tormenta para fortalecer a los discípulos en algo que vendría después, que va a estar en Marcos capítulo 5, cuando ellos verían el poder, eso lo vamos a ver acá, el efecto, y damos poder, porque en verdad son poderosos, de la oscuridad, el poder de las huestes malignas, como dice Efesios 6:11, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades superiores en las regiones celestes. Debemos tener mucho cuidado cómo está nuestra fe, porque en algún momento, si no es ya, tenemos que enfrentarnos a esa, no para reprender, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Marcos 5, ¿no? No para luchar con ellos. Nosotros no estamos llamados a luchar contra los demonios. Hay creyentes que ven demonios en todo. Que la Coca-Cola es mala, que esto es malo, que bueno, Coca-Cola me vino a la mente porque fue algo que leí también, ¿no? Hay cristianos que digan que la Coca-Cola es mala, ¿no? Y que ver hacer esto es malo, y que hacer que eso es demonio, y que el demonio es la mentira. No, usted es mentiroso porque quiere, eso no le eche la culpa, que tampoco él tiene la culpa, ¿no? Que el demonio es la mentira, que el demonio es la lujuria, que el demonio del robo, que el demonio, y todo le echan la culpa a los demonios y ellos quieren como sacar su propia responsabilidad. Hacemos y somos responsables de nuestros hechos. Pero vamos a ver en la próxima clase algo de la humanidad del Señor y algo de esto que acabamos de hablar ahora. ¿Cuál es nuestra actitud en la tormenta? Vamos a ver eso el próximo jueves. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa con esto? Debemos estar anotando los principios, porque primero debemos saber que estamos en la barca, que llegarán las tormentas. Segundo, debemos entender quién es Jesús para nosotros. Y Jesús debemos tener muy pendientes que debe ser el primer refugio al cual debemos ir. Por ejemplo, en Israel, como ellos están rodeados de enemigos. Hay más de 80 millones de musulmanes que rodean a Israel. Israel es un país que es más grande Santander prácticamente, si lo alargamos Santander, es más grande Santander que Israel en área, en área física, ¿no? Y son apenas en este momento hay casi 7 millones de judíos en Israel, rodeados de 80 millones de árabes y musulmanes que quieren destruirlo. 1948 apenas se firmó la declaración de independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. Al siguiente día los atacaron los árabes, no pudieron. 6 de junio de 1967
atacaron en el Sabbat, ellos estaban en la guerra de los 6 días, los atacaron por todos los lados, los sirios arriba, los jordanos al frente y los egipcios abajo, atacaron a Israel, no pudieron. 1973, guerra del Yom Kippur, los atacaron también en una fiesta donde todo el pueblo se quedaba quieto y aprovecharon ese momento y los atacaron, no pudieron contra Israel. En 1986, 80 y tantos, en la guerra del Líbano contra Hezbollah, tampoco pudieron. ¿Por qué? ¿Por qué ellos no podrán derrotar a Israel? Porque ellos se aferran ahora, ellos conscientemente como nación se han concientizado, valga la redundancia, quién es su protector. Es el Señor que les protege de todo peligro, y el día que Israel pierda una de las batallas, Israel desaparece, pero el Señor no lo va a permitir. Ese mismo trato que tiene el Señor con Israel es el mismo trato, en cierta mucha forma más cercana, porque nuestra relación con el Señor es diferente en ese aspecto, con su pueblo cuando vengan tormentas y tempestades, ¿no? Él va a estar cerca de nosotros. ¿Quién es Jesús para nosotros? Cuando los árabes atacan a Israel, cuando lanzan, ustedes han escuchado desde Gaza que lanzan bombas, que lanzan morteros, que lanzan cohetes desde el Líbano, que lanzan desde Siria, o que de Egipto no, porque tiene un tratado de paz desde el 72 y en este momento no. Los judíos, o sea, donde suenen las alarmas, tienen 15 segundos para ir al refugio antes de que caiga la bomba, viniendo del lado que vengan. Entonces, cuando suena la alarma, ¿cierto? La que escuchamos, tienen 15 segundos, no me sonó bien, pero es más o menos para ir al refugio. Si la bomba cae en el lugar donde va a caer y la gente no está en su refugio, mueren. Entonces debemos estar conscientes de la enseñanza en el implícito. ¿A dónde vamos a ir en el tiempo de la tormenta? ¿Cuál será nuestro refugio? Debemos identificarlo, o sea, saber que voy a ir entonces a ese punto. Y vamos a ver eso, lo que tiene que ver con la iglesia. La iglesia es el refugio del Señor para nosotros ahora. Entonces, claro, algunos prefieren ir a otros lados, ¿no? Prefieren ir o usar otros refugios. Pero para nosotros, como hijos de Dios, aquí, la iglesia, no solamente el aspecto local de iglesia, sino la iglesia como una comunidad y una comunión viva. Por eso debemos, hermanos, cuidarnos, protegernos los unos a los otros, ¿no? No como los corintios. Los corintios podían tener su culto de jueves muy bonito. Aquí tengo, bueno, aquí está Kelly, Kevin, Miguel y Jennifer acompañándonos en esta noche, más ustedes que están allá presentes, que hay 10 hermanos, hay un buen número. Debemos estarnos protegiendo, cuidándonos. Los jueves tener un buen momento, han asistido a un buen grupo todos los jueves. Los sábados se reúnen las niñas y las damas, pero los corintios del sábado, después de sus reuniones normales, iban y ¿qué pasaba con ellos? Ellos iban y se demandaban. Tenían un problema con un hermano y le ponían el denuncio ante el juez y se formaba la pelea. Eso lo dice en 1 Corintios capítulo 3 al 6. Ahí Pablo exhortaba duramente cómo era posible eso. Hermanos, nosotros debemos cuidarnos, protegernos y velar los unos a los otros. Vamos a dejar